buenos días, querida iglesia, a vos, hermano, hermana, a vos que estás ahí en tu casa compartiendo este culto con nosotros. Hoy es un día especial. Hoy es un culto especial porque celebramos Pentecostés. Y este himno dice: mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador, del Espíritu Santo, que llene nuestros corazones, que llene nuestras vidas, que todo vuelva a reverdecer en nuestras vidas, porque su presencia está con nosotros. Y quiero invitarte a que en este momento podamos elevar nuestra oración a Dios, dándole gracias por todo lo que Él hace cada día por nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque podemos venir ante ti. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, porque te pertenecemos, porque somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y tú, el Dios vivo y verdadero, eres nuestro Dios. Queremos darte gracias porque tú nos has mostrado claramente cómo debemos vivir. Tú te has revelado, Señor, a través de tu palabra y nos has mostrado tu voluntad. Pero también tú nos diste tu mismo Espíritu que nos capacita a hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y queremos poner este tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo donde queremos, Señor, que tú seas el centro
en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos alabarte, adorarte, bendecirte y queremos hacerlo, Señor, con corazones sinceros, porque te amamos, porque creemos en ti, porque estamos agradecidos, Señor, por todo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe, Señor, nuestra adoración. Amén. Es tiempo de tu
hermano, estás pasando un tiempo difícil, quizás un tiempo de tristeza o de angustia, de dolor, quizás preocupación por la situación laboral, por la situación financiera, quizás sintiendo temor respecto a qué es lo que va a ser el futuro, qué es lo que va a pasar. Quizás enojo o impotencia. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea la condición en la que vos hoy te encuentres, yo te invito a que te acerques al Dios creador de los cielos y la tierra. De la nada hizo todo. Dios creó los cielos y las aves. Dios creó el mar y los animales marítimos. Dios creó la tierra y la cubrió de verdor. Cada cosa que vemos refleja que el Dios que nosotros creemos es un Dios de poder. Dios te creó a vos en el vientre de tu mamá, sin importar quién ha sido ella. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios es Dios de lo imposible. Ven, acércate a su presencia y entrégale a Él aquella carga, aquella preocupación. Deposítala ante su presencia. Dios quiere obrar en tu situación, pero sobre todas las cosas, Dios quiere obrar en tu vida. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres. Ni la muerte pudo detener tu poder
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh Señor, te damos tantas gracias. Gracias Señor. Qué hermoso es disfrutar de tu presencia en medio de la alabanza y en medio de la adoración. Señor, en este momento también queremos disponer nuestros corazones ante ti. Señor, tú eres un Dios que habla, un Dios que ha hablado desde el principio y lo haces hoy a través de tus siervos. Por eso queremos poner en tus manos a tu siervo, el pastor, pedirte, Señor, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que tú hables a través de sus labios, pero que también prepares nuestros oídos espirituales, que tú prepares nuestro corazón cual tierra firme, cual tierra preparada especial para recibir la semilla de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que vos vas a hablar en esta mañana a nuestras vidas. Amén. Amén. Qué lindo, hermano, poder estar celebrando este tiempo, este culto, esta reunión tan especial, esta fecha tan especial para nosotros como creyentes de Pentecostés. Y hablar de Pentecostés es hablar del cumplimiento de la voluntad de Dios, del tiempo establecido por Dios, del evangelio que se comparte a todas las lenguas, a todas las naciones. Es hablar de renovación y el título del mensaje para esta ocasión es Pentecostés, señales de avivamiento, porque Pentecostés fue un avivamiento para la iglesia, ese impulso que le ayudó a la iglesia a crecer, a salir adelante, a llegar hasta los confines de la tierra. Y queremos en el día de hoy estar compartiendo esas señales que hacen a un verdadero avivamiento. Y digo esto porque hoy hay muchas palabras y terminología dentro del mundo cristiano que se usan rápidamente o a la ligera. Por ejemplo, el nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Tenemos que cuidar cuando decimos y usamos el nombre de Dios, decir la gloria de Dios, la presencia de Dios. Cuando uno mira esto en las Escrituras, lo que es la gloria de Dios, la presencia, caían como muertos los profetas delante de Dios y se quedaban sin palabras. Juan en Apocalipsis, cuando describe el cielo y la presencia de Dios, no puede casi hablar, ¿no? Zacarías se quedó mudo delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos estos términos de la gloria, de la presencia, del Espíritu Santo, de Pentecostés, tenemos que hablarlo con propiedad, con esa seriedad que caracteriza, y saber que avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, es cumplimiento de la voluntad de Dios. Es llevar adelante ese plan, ese desarrollo que Dios tenía, y hay señales que marcan esto. Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios y eso también es avivamiento. Avivamiento es que Jesucristo dejó la gloria, dejó ese lugar tan perfecto junto al Padre y se encarnó y vino a buscarnos y vino a habitar entre nosotros. Eso, despojarse e ir a buscar al otro, es avivamiento. Avivamiento es nacer de una virgen en una sociedad que lo condenaba porque no entendía esa concepción del Espíritu Santo. Avivamiento es limpiarle los pies a los discípulos, explicando lo que es el servicio. Avivamiento es padecer lo que padeció Cristo, los golpes, las enemistades, las críticas, las mentiras, y permanecer
con la boca callada. Avivamiento es morir por el que no merece ser amado. Eso es avivamiento. Eso es lo que hizo Cristo. Avivamiento es lo que hizo el Espíritu Santo en venir como promesa de Dios para llenar la iglesia, para acompañar la iglesia, para estar al lado de la iglesia. Es para empoderar la iglesia. El Espíritu vino como Pentecostés para habitar, para capacitar, para llenar, para empoderar a la iglesia y conducirla así hacia la misión. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hoy, cuando se habla de avivamiento, muchas veces se habla solamente de las evidencias externas, de manifestaciones, de ruidos, de desorden muchas veces. Avivamiento es sinónimo de otra cosa. En la Escritura, avivamiento es cumplir la voluntad de Dios, es agradar al Padre, es hacer lo que a Dios le agrada. Eso es avivamiento, y por eso el título del mensaje tiene señales de avivamiento. Porque ¿saben qué? Ahí en Pentecostés, en Hechos 2, pasaron cosas tremendas. El Espíritu Santo se manifestó de una manera que la vida de los que estaban ahí fueron marcadas, quedaron señales que fueron avivados por el Espíritu Santo. En la vida de los 120 que estaban ahí reunidos, no fue lo mismo. Pentecostés y este avivamiento, la llenura del Espíritu Santo, marca un antes y un después en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de aquel que le está buscando, que está orando, que está esperando recibir de la presencia de Dios. No es lo mismo la vida antes que después. Hay señales que marcan un cambio, más allá de las manifestaciones, como digo, más allá de lo que pueda pasar en el momento. Lo importante en Pentecostés no era que el viento vino rápido, que aparecieron lenguas de fuego. Eso era para llamar la atención. Lo importante era lo que estaba pasando y lo que pasó con las vidas de cada uno de esos 120. Lo importante era ver que esas vidas fueron cambiadas y transformadas porque hubo señal de avivamiento. Y la primera señal que podemos notar en la Escritura de avivamiento, o una de las señales que hace el avivamiento en una persona, tiene que ver con desaparición del deseo de venganza, con cuando ese deseo de vengarnos por nuestra propia cuenta desaparece, cuando el enojo, ese que aparece inmediatamente, comienza a menguar porque el Espíritu Santo comienza a ocupar ese lugar y dejamos a Dios que se encargue de la situación. Dice el Evangelio en Lucas que en una oportunidad Jesucristo andaba con sus discípulos y vamos a ver cómo reaccionaron ellos antes de Pentecostés y después cómo reaccionaron luego ante la misma presión y dificultad. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesucristo iba acompañado de sus discípulos y generalmente de una multitud, y envía a unas personas para que preparen el alojamiento, que se adelanten un poquito y vayan a preparar lugar. Y cuando ellos se enteran que esa aldea, que esa ciudad no les quiso recibir porque ellos seguían de viaje, entonces la reacción de los discípulos de Jacobo y Juan fue: Señor, ¿querés que oremos que descienda fuego del cielo y que queme a esta gente malvada? Entonces podemos ver, ¿no?, que amaban a Cristo, pero todavía el Espíritu Santo no tenía control de esa área y el enojo sobresalía a la primer manifestación, a la primer presión. El enojo salía hacia afuera, ¿no? Sin embargo, después de Pentecostés,
Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, así que los llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron y los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Qué cambio, qué señal, qué marca sorprendente. De apóstoles que querían que descienda fuego sobre el que no aceptaba el Evangelio, a apóstoles que salían gozosos de la presencia de las autoridades por ser azotados por causa del Evangelio. Eso es avivamiento, eso es una evidencia de que nuestra vida realmente está llena del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo tiene el control de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener en claro esto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero avivamiento? ¿Cuáles son las señales del verdadero avivamiento que tienen que ver con el comportamiento? No tanto dentro de un culto, no tanto de un lunes, de un sábado o de un domingo, sino de un comportamiento del lunes, martes, miércoles. Que el comportamiento del fin de semana sea acorde a cómo nos comportamos durante la semana. Eso es avivamiento, ¿no? Otra de las señales o marcas de un avivamiento tiene que ver con el aplacamiento del orgullo y la vanagloria. Otra de las características que los discípulos de Cristo y nosotros tenemos, ¿no? Creo que es algo que natural del hombre, del ser humano, ese orgullo que siempre quiere aparecer, que siempre quiere levantarse dentro nuestro, la vanagloria de querer figurar, estar, eso sigue vigente. Sin embargo, es a través de Pentecostés, del avivamiento y de la llenura del Espíritu Santo que eso pueda quedar sometido a la presencia y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura en Marcos 9:33, llegaron a la ciudad de Cafarnaún y cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían hablando ustedes por el camino? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Jesucristo sabía de qué estaban hablando los discípulos. Él caminaba como distraído mirando para acá, para allá el campo, los sembrados, ¿no? Para contar sus parábolas y sacar enseñanza, pero venía con la oreja escuchando y sabiendo que se estaban peleando por quién iba a ser el mayor de los discípulos. Entonces cuando llegó a la casa le preguntó para ver qué opinaban, ¿no? Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque todos estaban peleando por lo mismo, evidenciando así el orgullo, la vanagloria del corazón del hombre. Pero después de Pentecostés, dice la Escritura en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Después que vino el Espíritu Santo y fueron avivados por el fuego del Espíritu Santo, entonces el sentir era la comunión y era la sencillez. Digamos, ya no importaba quién estaba sobre quién, qué lugar ocupaba uno u otro, sino era el poder compartir con el hermano. Un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? Que queremos compartir y estar con el hermano que hace rato que no lo vemos, y quedan de lado quizás algunas cuestiones que a veces aparecen cuando estamos demasiado cómodos en la iglesia. Pero también esta pandemia nos ayuda a sacar, a rever y a cuidar, ¿no?, las partes positivas del Evangelio, las partes lindas, las cosas buenas que tenemos como hijos de Dios. Y dice que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces habita con los hermanos con sencillez de corazón. Habita en forma sencilla, no es una figura intocable, ¿no? Y acá también yo creo que muchas veces cuando hay demasiados protocolos para llegar a una persona, porque o hay demasiada pompa, podemos decir, alrededor de un ministro, sea predicador, evangelista,
profeta, cantante, lo que fuere. Cuando está hecho inaccesible es porque se está exaltando demasiado el nombre de la persona y ya no es sencillo ni siquiera poder hablar con esa persona. Entonces ahí nos vemos confrontados con esta palabra, que estaban llenos. Una iglesia que en un culto se convirtió 3.000 personas, pero había sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva. Tenemos que volver a esto, tenemos que volver a las señales verdaderas del avivamiento, que son una iglesia sin peleas, sin enojos, una iglesia librada del orgullo, de la vanagloria, ¿no? Esto es parte del avivamiento, es no darle lugar a la carne. Otra de las marcas tiene que ver con predicar el evangelio con denuedo, como vemos en Hechos 2. Pero quiero recordar aquí como antecedente negativo lo que pasó con Pedro en ese tiempo antes de la crucifixión o en esa noche del juicio. Dice la Escritura: y cuando vio Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él le negó y dijo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Conocemos la historia, la negación de Pedro, ¿no? Cuando tenía que tener el coraje para decir y identificarse con Cristo, se negó. Yo creo que no habrá sido fácil para él y para ninguno de nosotros cada vez que negamos nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana, el nombre de Cristo, cuando dejamos de lado, cuando nos avergonzamos del Evangelio, ¿no? En este caso, antes de ser avivados por el fuego de Pentecostés, esto tenía lugar en el corazón de Pedro. Pasión por seguir a Cristo, y unas horas antes le había dicho: yo te seguiré a donde quiera que vayas, y hasta la misma muerte. Pero cuando llegó la hora, lo negó. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu no había llenado su corazón, no había experimentado avivamiento. Entonces, después, en Pentecostés mismo, el que se para a predicar en medio de todo esa escena en donde se había agregado gente que venía a ver, había gente que venía a relajar y decía: estos están todos borrachos. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Acá Pedro pasó de negar a Cristo, de no jugársela por él, pero cuando obtuvo señal el avivamiento, entonces una señal fue que tomó coraje y levantó la voz por encima del ruido, de la bulla, por encima de todo lo que había. Levantó, se pararon, pero levantó la voz y los exhortó: oigan las palabras que le voy a decir. Y ahí predicó el Evangelio, muy distinto, antagónico, muy opuesto al otro Pedro antes de Pentecostés. La pasión por predicar la palabra son marcas de un verdadero avivamiento. Traducido hoy a nuestro tiempo, no dejarse presionar por el entorno. Pedro en ese momento en la fogata, uno le dijo: yo te conozco, el otro: yo te conozco, el otro: yo te conozco. Le agarró miedo ver los soldados armados, a Cristo siendo juzgado en el cuarto, entonces le negó. ¿Cómo respondemos nosotros hoy ante una sociedad que no cree en nuestro libro, que no cree en la Biblia, que no cree en la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos ante leyes humanas que van en contra de la vida, que van en contra de la familia, que van en contra del culto, en contra de adorar al Señor, de alabarlo, de predicar? ¿Cómo vamos a responder ante la presión que la sociedad haya o comience a hacer sobre nosotros? Ahí vamos a ver las señales de un verdadero Hijo de Dios, convertido, pero también avivado por su presencia. Y por último, otra de las marcas que dejó Pentecostés fue
el tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, tomar decisiones sabias para la vida. Antes de Pentecostés, ellos tuvieron que elegir a uno para que el grupo sea conformado por 12 apóstoles y así pueda ser fundada la iglesia. Cuando venía el Espíritu, y dice que echaron suertes para elegir entre 2 personas. Esto está en Hechos 1, y la suerte cayó sobre Matías. Pero después no vemos en toda la Escritura que otra vez se repita esta forma de echar suerte para elegir a alguien en la iglesia. Al contrario, en Hechos 6 vemos que cuando se levantó un problema, que había murmuración dice los griegos contra los judíos, problemas con la repartición de la comida de las viudas y un montón de cosas, empezó a haber murmuración en la iglesia. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, agarraron y resolvieron el tema con una capacidad, con una sabiduría, con una guía espiritual que es digno de estudiar, ¿no? Como ellos dicen, nosotros estamos llamados a orar y a predicar la palabra. No podemos, para bajar la murmuración, ponernos a servir las mesas. Dios les guió para no desviarse, porque el enemigo quería que ellos se desvíen en hacer cosas que no tenían que hacer. Era obra del enemigo, pero ellos siguieron en el rumbo que Dios le había marcado. Siguieron haciendo lo que Dios le había marcado. Y le dio sabiduría el Espíritu Santo. Y dijo, elijan de entre la iglesia a 7 hombres que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría para aconsejar y para ayudar a resolver los problemas. Y con estas características aparecen los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia. En Hechos 15 dice un problema más complicado que tiene que ver con doctrina, con teología. La gente judía quería que los gentiles que ingresaban a la iglesia comiencen a cumplir con el judaísmo. Querían que se circunciden, que guarden el sábado, que respeten las fiestas del Antiguo Testamento. Entonces hacen una reunión, en Hechos 15 está esto, y dice, resuelven, les pareció bien, dice Pedro, al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle cargas a los gentiles más que no comer comida sacrificada a los ídolos, no comer sangre, no comer ahogado y apartarse de la fornicación. Nada que Cristo no haya dicho, ¿no? Entonces no le impusieron el yugo del Antiguo Testamento a la iglesia, sino que cuando tuvieron que resolver doctrina y teología, lo hicieron con sabiduría. Por eso, terminando esta palabra, tenemos que pensar y aprovechar, ¿no? Que estamos en este tiempo especial de búsqueda de Dios y decir, Señor, necesito de tu presencia. Espíritu Santo, venía a llenar mi corazón y dame marcas auténticas de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, no nos desviemos en buscar marcas que sean manifestaciones audibles y cosas que tienen que ver muchas veces con lo que pasa en reuniones, sino que las marcas en las vidas de las personas está muy clara cuando uno lee el Nuevo Testamento. La marca que produjo Pentecostés hizo un cambio rotundo, impresionante en el carácter, en el comportamiento, en la conducta de estos apóstoles. Entonces, eso es lo que tenemos que anhelar. Yo tengo que ver si mi vida en la predicación, en el fin de semana, coincide con el lunes, con el martes, con el miércoles. Eso es avivamiento. Cuando podemos hacer unir esas dos cosas, estamos siendo avivados y llenos del Espíritu Santo. Así que te dejo este desafío, que busquemos esa llenura, pero que sobre todas las cosas leamos la Biblia con entendimiento, entendiendo cuáles son las señales del Espíritu. Oramos. Papá Dios, te damos las gracias porque tenemos hoy esa seguridad de que somos tus hijos. Gracias porque derramaste de tu Espíritu sobre nosotros. Gracias porque nos llenaste con tu presencia. Gracias porque venís a habitar en nuestras vidas.
Y Señor, te quiero pedir que tu presencia pueda bañarnos, pueda llenarnos. Señor, que podamos despojarnos de aquellas cosas de nuestra naturaleza que estorban la llenura de tu Espíritu. Que quites todo orgullo, que quites toda bronca, todo deseo de venganza, Señor, toda vanagloria personal. Que quites de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Que nos ayudes, que quites todo orgullo, que nos ayudes a ser humildes en tu presencia. Que nos ayudes a ser mansos en tu presencia. Que tu presencia, Señor, pueda marcar nuestra vida de tal manera que podamos experimentar ese cambio de conducta, pero que también los demás puedan ver ese cambio. Señor, que nuestro cristianismo sea coherente entre lo que decimos, lo que creemos y lo que hacemos. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy podemos recordar ese Pentecostés, pero también anhelar de esa llenura para nuestras vidas, para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te llene con su presencia. Y a continuación queremos alabar al Señor cantando una canción que dice que somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Para que el gran rey me acepte así, me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Me rescató su gracia en ti. Yo vida murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. De esta forma
damos por finalizado este culto, deseando que Dios te bendiga en lo que queda de este día por delante, pero también en toda esta semana. Y quiero saludarte y bendecirte con lo que dice Filipenses 4:7. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Somos